Si quieres hacer algo sin ser criticado, entonces mediocridad sería tu única opción. Ando armado y peligroso, coronando victorioso. Ando armado y peligroso, caminando cauteloso. Mi boca se adiestra como arma maestra, contra potestad y su fuerza siniestra, haciendo libre lo que el mundo secuestra. Can mil a mi lado y 10.000 a mi diestra. Ando full de bala, no de vengar y dispuesto a usarla. El enemigo no me acorrala, tira su veneno pero me resbala. En este momento estamos camino a Suiza, al retiro ministerial de IMC Lausanne. Nos vamos a juntar allá para tener un tiempo de equipamiento con los líderes, con los pastores. Sabemos que va a ser un tiempo maravilloso. Así que bueno, expectante por todo lo que Dios va a hacer en estos días. Viene gente de Zurich, Ginebra, Berna, también me parece que viene de España gente. Así que muy contentos por todo lo que Dios va a estar soltando y todo lo que Dios va a estar impartiendo en este maravilloso pueblo de IMC, nuestra familia en Suiza. Así que, Pastor Andrés, Pastor Alejandra, nos vemos pronto allá en Lausanne. Säkerhetsbälte fastspänd. Acabamos de llegar a Zurich, ahora vamos a esperar el siguiente vuelo para Ginebra, esta vez con la familia también, aquí con las niñas, con Leila, Made, Kate, Camp crew. Hemos llegado a la Lausanne de Suiza. Estamos acá con el Pastor Andrés, que va a salir en el próximo vlog. Así que este vlog va a salir más entretenido que los otros. Ando con hambre y peligroso. ¡Hola, la, monsieur! ¿Qué auto tú tenés? Apóstol, ¿cómo trata usted con la crítica? ¿Cómo se trata con la crítica? Pastor Andrés, ¿cómo se trata con la crítica? Confiando absolutamente en lo que Dios ha dicho de uno, más que lo que la persona dice o la gente puede decir. Confiar en lo que Dios dice. Para mí es lo que más me ayuda a romper la crítica. Excelente.
¿Estás feliz? Sí. ¿Ah? ¿Se pone contenta? ¿Le gustan las visitas? Sí. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos a ese lugar de... Sí, esa. Ya, no aguanto más. Toma. Oh. Es una maleta. Oh. Hemos llegado acá a Lausanne, estamos en la casa del pastor Andrés, la pastora Alejandra, así que mañana comienza la conferencia y estamos muy contentos. Nos despedimos por hoy. Dios les bendiga. Los críticos son parte necesaria de la vida. Si quieres hacer algo sin ser criticado, entonces mediocridad sería tu única opción. La mediocridad nadie la critica, la mediocridad nadie la persigue, pero si tú vas a hacer algo que va a sobresalir en tu tiempo y en tu generación, siempre va a haber alguien que eso no le va a gustar. A veces la crítica puede venir como una falsa acusación que sueltan contra ti y es usada por el diablo para estancarte en lo que tú estás realizando. Recuerdo una vez que gente comenzó a hablar cosas de mí que obviamente eran una mentira, pero me dolieron tan profundamente y me dio tanta rabia. Recuerdo que estábamos en casa y yo le dije a Leila, mira lo que gente está diciendo. En ese momento Leila dijo algo que disipó todo el enojo que sentía en ese momento. Leila me dijo, lo que están diciendo de ti, ¿es verdad o es mentira? Yo le dije, es mentira, por eso me da tanta rabia. En ese momento Leila me dijo, preocúpate el día que lo que están diciendo sea una verdad. Nunca ores ni le desees mal a un crítico, tampoco le respondas. Dios los va a usar para hacerte orar más, para sacar lo mejor de ti. Los mediocres viven cómodos, por eso no tienen críticos. Por eso también la historia nunca los recuerda. Nunca le tengas miedo a un crítico. Él solamente te está avisando que vas por buen camino. Nadie recuerda a un mediocre. Sé común y corriente y le vas a caer bien a todo el mundo. Sueña más grande que el resto y vas a ver que hay personas que eso no les va a gustar. Nunca se te olvide que no fueron los enemigos de José los que vendieron a José, fueron sus propios hermanos. No soportaron escuchar que tenían un hermano con un sueño mayor que ellos. Hay gente así, que cuando escuchen tu sueño, tu visión, eso no va a despertar lo mejor de ellos, va a despertar lo peor. Si hay algo que tortura a un crítico y si hay algo que lo deja mal, es tu silencio. Guarda tu energía para batallas más importantes. Muchas veces el tamaño espiritual o de vida que tiene esa gente que te critica no llegan ni a las rodillas de lo que tú estás haciendo. Hay gente que no está haciendo nada con su vida y te critican porque ven que tú estás creciendo, ellos ven que te estás desarrollando, ellos están siendo testigos de tu avance y de tus conquistas. Los críticos, lo que los enoja es verte a ti, logrando tus sueños que ellos desearían tener y realizar en sus propias vidas. Y a todos los críticos, gracias, ustedes son una bendición, porque ustedes se encargan de hacer a otros famosos en lugares donde todavía no son conocidos. Gracias. Si eres un crítico, Dios te bendiga. Te necesitamos.
una semana antes de la conferencia nuestra en Estocolmo, y el esposo de ella puso en la página de IMS Stockholm: esta es la iglesia del dinero, están trayendo puros pastores para quitarle la plata a la gente, Empezó a poner en nuestra página de Facebook ¿En IMC? de IMS Stockholm puros comentarios negativos. Pero a nosotros siempre nos ha pasado que la misma semana del evento llegan mensajes, llegan amenazas, vamos a ir a esa conferencia, vamos a destruir esto y lo otro, vamos a llegar a hacer un escándalo, escriben cosas en Facebook, le llegan cosas a los hermanos, pero en el fondo siempre es lo mismo. Es el diablo, te quiere desanimar, te quiere desenfocar. El diablo se asusta con estas cosas. ¿Qué iglesia está haciendo lo que tú estás haciendo hoy en Suiza? A lo mejor, yo no digo que no hay nadie haciéndolo, yo no conozco, y yo soy de Europa, tú eres de acá y tú no los conoces. Es decir, pocas iglesias están haciendo lo que nosotros hacemos. Cuando llegan esos mensajes, mira, esa semana... Hay que disfrutarlo porque es como decir ya, ok, está funcionando, Claro, vamos bien, así ya, otra, que venga otra, más fuerte. Imagínate, gente criticando pastores e iglesias que viven en pecado, no tienen testimonio y usan la Biblia para atacar a alguien que está viviendo para Dios en santidad y para menospreciar un ministerio. ¿Está filmando Jimmy? Sí. Ah, está filmando Jimmy. Por eso los críticos son una tremenda bendición, porque cuando estamos haciendo algo grande para Dios, a ellos les da por escribir, les da por atacar, les da por levantar falso testimonio, acusaciones, y ellos creen que a uno que lleva años en el ministerio, años en esta obra de fe, ellos piensan que alguien como yo, eso me va a desanimar, me va a desmotivar, y lo que no saben es que yo los veo a ellos como la señal de que voy por buen camino. Así que, crítico, muchas gracias. Años 17 ans de testimonio, de témoignage, 17 años 17 ans de ser un hombre de reino, d'être un homme du de royaume, celo por el reino, qui a une passion pour le de royaume, celo por la presencia de Dios. une passion jalouse pour la présence de Dieu. 17 años sirviendo a Dios, 17 ans en servant le Seigneur, él y toda su familia. lui et toute sa famille. Eso es digno de admirar y de seguir. Ça doit être digne d'être Por admiré et de eso suivre. esta noche yo con mucho orgullo C'est pour ça que ce soir, avec beaucoup de en mi fierté, corazón dans mon cœur, puedo presentarles a mi papá je espiritual, veux vous présenter mon papa spirituel. nuestro apóstol Rodolfo Rojas. Notre apôtre. Y de repente dice la Biblia que se levantó en Egipto un rey que no conocía a José. Et tout d'un coup, la Bible dit qu'en Égypte s'est levé un roi qui ne connaissait pas Ahora, Joseph. yo le voy a decir algo, Je vais vous dire quelque chose. porque muchas veces en la vida Dios va a permitir luchas, adversidades y pruebas, Parce que beaucoup de fois, Dieu va permettre des luttes dans ta vie. especialmente cuando Dios te ve quieto, Justement quand Dieu te voit cuando te tranquille. ve con una fe demasiado reposada. Quand il voit que ta foi est d'être tranquille. Tú no estás llamado para vivir una vida reposada. Tu n'es pas appelé à vivre une vie Tú tranquille. no estás llamado a vivir una vida asentada, quieta o tranquila. Tu n'es pas appelé à rester assis tranquille. La vida cristiana La vie chrétienne, en el espíritu es reposo. dans l'esprit c'est tranquille. En el espíritu con Dios es reposo. Avec Dieu c'est tranquille. Pero también es una vida de batalla y de guerra. Sí, Pero pero cuando no. Dios te ve demasiado quieto, Mais quand Dieu voit que tu es bien trop tranquille, Dios va a permitir que cosas malas te ocurran. Dieu va permettre que de mauvaises choses t'arrivent. No porque sea parte del plan de Dios para tu vida, Pas parce que cela fait partie du plan de Dieu. sino porque lo malo con Dios se vuelve bueno. Parce que le mauvais de Dieu se transforme en du bon. Si no hubiera sido por lo malo, S'il n'aurait pas été pour algunos de ustedes que están acá,
certains d'entre vous qui sont ici ni hubieran llegado a la iglesia. ne seraient même pas arrivés à l'église. Porque usted tiene que saber algo. Parce que vous devez savoir quelque Aún chose. el diablo cuando te quiere atacar, te está sirviendo. Même quand tu le savais, Satanás no está preocupado de una iglesia que no le interese crecer. le diable n'est pas intéressé d'une église qui n'est pas intéressée à se multiplier. ¿Saben por qué Satanás les ha atacado tanto a ustedes? Vous savez pourquoi Satan vous a autant attaqué? Porque ustedes son una iglesia que tiene una visión del reino y una visión de multiplicación. Parce que l'église a une vision de royaume et une vision de multiplication. Si usted no quiere recoger la cosecha, Si tu ne veux pas récolter la usted récolte, está dispersando la cosecha. tu es en train de la Y si disperser. usted no quiere atacar al enemigo, Et si tu ne veux pas attaquer l'ennemi, usted es uno con el toi enemigo. tu es un avec l'ennemi. Y cuando tú te haces uno con el Et quand enemigo, tu deviens un avec l'ennemi, ahora tú eres enemigo de Dios. maintenant tu es l'ennemi de Dieu. Yo prefiero ser enemigo del diablo. Je préfère être l'ennemi du Yo diable. quiero que el diablo me odie. Je préfère que le diable me déteste. Yo quiero que el diablo me odie con todas sus fuerzas. Je veux que le diable me déteste avec toutes ses forces. Yo quiero ser un problema para el diablo. Je veux être un problème pour le diable. Porque cuando usted se vuelve amigo del sistema, Parce que quand tu deviens un ami du système, Santiago 4:4, Jacques 4.4, oh almas adúlteras, les âmes qui adultèrent, no sabéis vous savez pas que hacerse amigo del sistema, que devenir ami du que système, hacerse amigo de Egipto, c'est devenir ami du que système, hacerse amigo del mundo, c'est devenir ami du monde, es volverse enemigo de Dios. c'est devenir ennemi de Dieu. Estoy pasando una situación bien adversa, Je passe par une situation très difficile. que solamente el hecho de pensarlo me angustia mucho. Et seulement le fait d'y penser, je m'angoisse. Han sido estas 2 últimas semanas muy difíciles para mí. Pour moi, ces 2 dernières semaines ont été très difficiles. Hay gente que no sabe lo que estoy pasando. Il y a des gens qui ne savent pas de quoi je suis Hay en train gente que no de tiene idea de lo que estoy viviendo. Il y a des personnes qui n'ont aucune idée. Pero yo no voy a dejar que ninguna angustia temporal, Mais je vais laisser aucune angoisse temporaire. no voy a dejar que nada temporal, Je vais laisser que rien qui soit que ninguna temporaire. situación que yo esté viviendo ahora apague lo que Dios está haciendo en mi Mais vida. c'est vrai que j'en ai ne puisse pas éteindre ce que j'ai à Porque l'intérieur. junto con la adversidad, la oposición y la Parce persecución, qu'avec l'adversité et l'opposition, yo también estoy seguro que voy a ver la bendición, la victoria y la multiplicación. Pero esa multiplicación mais cette multiplication va a venir también con persecución, va venir également avec des va a venir persécutions, con adversidad, va venir avec des va a venir adversités, con oposición. va venir avec de Pero l'opposition. no temas, pueblo de Dios. Mais n'aie pas peur, peuple de Dieu. No tengas temor, pueblo de Dios. N'aie pas peur, peuple de Dieu. Porque el Dios que te salvó y que te llamó también te va a dar la Parce victoria. que Dieu est le seul qui t'a Dios appelé, te il va va te donner a la dar victoire. la victoria. Ando armado y peligroso, coronando victorioso. Ando armado y peligroso. Tranquilo, Jimmy, filma nomás. Tranquilo, Jimmy. ¿Todo bien, Jimmy? Estamos. No, él ya está, lo está usando de excusa ya. Este es el auto del pastor Andrés. El auto del pastor Andrés. Bueno, sí, ahí está. Bueno, gracias Dios. Eso. Ya viene, ya viene. Silla. ¿Cómo está esa silla? Cómetelo, cómetelo. ¿Qué estás comiendo? Me asustaste. El perro me asustó.